Gracias por acompañarnos en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía y le doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre y cuando se debatan. México tiene aproximadamente 2 años para cumplir con las metas de los objetivos del milenio de Naciones Unidas. Es un reto importante porque hay varios puntos, al menos 8, en los que su desarrollo o su grado de cumplimiento ha sido o insuficiente o francamente se ha estancado. Y entre ellos algunos importantes, como por ejemplo el del crecimiento económico. En 2015 además se va a construir y a lanzar una nueva agenda que tome en cuenta no solamente el balance de los países y los resultados de este ejercicio internacional, sino además cuáles los temas o cuáles son los puntos y las lecciones aprendidas para construir esta nueva agenda de desarrollo dentro de Naciones Unidas. Antes de ir al debate, acompáñeme rápidamente a ver un pequeño reportaje que ofrece algunos de los datos sustantivos de este informe y sobre todo las perspectivas a favor y en contra, los contrastes respecto a este ejercicio y por supuesto sus retos. México entró en cuenta regresiva para cumplir con las metas del milenio asumidas por los Estados miembros de Naciones Unidas hacia el 2015, pero de acuerdo con el último informe, aún hay al menos 8 rubros en los que el avance es insuficiente o de plano está estancado. A partir del año que inicia, el país contará con apenas 730 días para tratar de revertir importantes deficiencias en aspectos centrales como el desarrollo sustentable y reducción de la pobreza. No obstante que según el dato oficial, el grado de cumplimiento de los objetivos en general alcanza cerca del 75% de los 51 rubros que lo integran. Los resultados hasta ahora pueden verse desde distintas miradas. El gobierno destaca los avances sin festinarlos, mientras otras perspectivas señalan que hay rezagos sustantivos, como por ejemplo el incumplimiento del objetivo de la tasa del crecimiento del PIB por persona ocupada, que incluso ha experimentado retrocesos. Sin crecimiento económico, la reducción de la pobreza es una ilusión, afirmó la Secretaría de Desarrollo Social al presentar el último informe a principios de diciembre. Esta es una de las lecciones que México podría haber confirmado con este ejercicio de planeación global. Para la ONU, el proceso también deja aprendizajes para la construcción de la agenda post-2015, principalmente el papel que esta vez no se consideró de la gobernabilidad y la participación ciudadana para el desarrollo. ¿Cuál es el papel de temas que no se incluyeron en la agenda, como el papel de la gobernabilidad para el desarrollo? ¿En qué medida el funcionamiento de las instituciones y la participación ciudadana es fundamental para reducir la pobreza? Favor. El informe de personas eminentes para la construcción de la agenda post-2015 considera fundamental incorporar temas como la transparencia, la rendición de cuentas, la gobernabilidad y la participación ciudadana en su confección. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha reconocido a través de su representante en México, Marcia Castro, la disposición del país para participar de manera activa y constructiva en la construcción de una estrategia global para el desarrollo. El monitoreo de los resultados de los objetivos del milenio por primera vez recogieron información sobre su cumplimiento a nivel de los estados del país, lo que permite tener un mapa sobre deficiencias y retos regionalizado. Contra. Las metas del milenio en las que México está rezagado o estancado representan el 15% de los compromisos signados ante la ONU. Hay una alta incertidumbre de que México pueda cumplir con todos los puntos de los objetivos del milenio porque hay poco tiempo para enfrentar rezagos importantes en materia de medio ambiente, reducción de la mortalidad materna y mortalidad por VIH-Sida, de acuerdo con Rodolfo de la Torre, coordinador del Informe de Desarrollo Humano del PNUD. No se puede afirmar que no se cumplirá, pero sí es bastante complicado que se haga, apuntó. Cedesol explicó que el avance insuficiente, por ejemplo, en el crecimiento del PIB por persona ocupada, se debe al impacto de la crisis económica global que afectó a la nación desde que estalló hace 5 años en el mundo. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas y vamos a discutir sobre la construcción de la agenda después de 2015 de los objetivos del milenio y sobre todo ver
cómo llega a México, de qué manera va a participar, cuáles son las lecciones aprendidas. Y para hablar sobre este tema me da mucho gusto recibir hoy en este foro a Cintia Valdés, que es la directora de combate a la pobreza del programa de Naciones Unidas y Competitividad. Cintia, muchas gracias por la invitación. Por haber estado aquí, y por supuesto está en la contraparte de esta discusión José Carreño. Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pepe Carreño, usted lo conoce muy bien, es el director de Global, de Internacional, de esta casa editorial. Si quieren, vamos directo al tema y, por supuesto, lo que les preocupa más a los mexicanos, Cintia, somos un país que, a pesar de que el gobierno dijo que el grado de cumplimiento de los objetivos del milenio había sido alto, cerca del 75%, si uno se mete, encuentra que hay algunos puntos de insuficiencia o estancamiento realmente preocupantes por las materias de las que se trata. Estamos hablando de crecimiento y repartición del ingreso per cápita. Estamos hablando de asuntos que tienen que ver con pobreza extrema, como tuberculosis o como mortalidad materna, y algunos también que tienen que ver con problemas graves de desarrollo, como la falta de contención o de reducción, no sé cuál sea el calificativo, del VIH-Sida. Bueno, sí, ciertamente, como bien mencionas, el porcentaje de cumplimiento, México se comprometió a 51 indicadores. De esos, 38 van a ser cumplidos, pero lo que hay que tener muy en cuenta es que estos indicadores son un piso mínimo, son un compromiso de los estados. Y son metas a las que todos los países, sin importar su grado de desarrollo, se podían comprometer. En este sentido, algunos de los indicadores son ambiciosos, pero otros son ese piso mínimo del que te hablo para poder llegar a las metas. De esos 51 indicadores, 38 se van a cumplir, 74%. Y esto, bueno, depende del cristal con el que se mire. 74% se van a cumplir, y habrá de esos 38 indicadores otros 5 adicionales que probablemente se cumplan, que llevamos un camino adecuado. Si lo ves desde una óptica optimista, el 84% de cumplimiento es adecuado, pero si observamos que nos comprometimos al 100% de esos compromisos, pues hay un buen número de indicadores que no se cumplirán. Y ciertamente es preocupante, yo resaltaría algunos de los objetivos que no se van a cumplir. Uno de ellos, muy preocupante para el Programa de Naciones Unidas, que es el tema de la mortalidad materna. La meta era llegar a 22 muertes por cada 100,000 nacidos vivos, y estamos a 40, es decir, el rezago es importante, y creo que es uno de los rezagos más importantes. Y estamos hablando en este tema de vidas humanas. Hay logros importantes en la materia, en la ODM número 5, que es mortalidad materna, en términos de, bueno, atención prenatal, en términos de personal calificado en partos. Sin embargo, la meta importante, que es que haya menos gente falleciendo por estas causas, no se está logrando, ¿no? Otra de las metas importantes en las que hay un rezago es en el tema de enseñanza universal. La meta se cumple, y se cumplió desde 2012. Enseñanza universal primaria está ahí. Sin embargo, no estamos logrando dos metas que son adicionales, que no son metas más allá del milenio, pero no estamos logrando el acceso del 100% de los niños a educación preescolar y educación secundaria. Pero podemos ir más allá, porque incluso si estamos logrando el 100% del acceso a educación primaria, ¿con qué calidad? ¿Con qué resultados? Y eso es uno de los temas que es preocupante, ¿no? Se está cumpliendo el piso mínimo, pero ¿cuáles son los resultados? ¿Cuál sería, Pepe, el cristal desde el que lo miras tú? ¿Destacar el grado de cumplimiento de los compromisos o, como también ha señalado Cintia, detener tu mirada, digamos, en los enormes pendientes que tenemos, y que además tenemos 2 años para cumplirlos? Por aquí Cintia traía los días exactos, 700 y pico. 743 días. Es importante decir, no tengo ningún problema con los puntos que dice Cintia. Sin embargo, yo debo decir, son metas. Metas, es decir, tienen que ser metas flexibles, tienen que haber, porque hay muchos variables en el camino. Esto es, tú puedes decir, vamos a tener un crecimiento de 5% anual el próximo año, pero en un país como México, que tiene una economía muy globalizada, eso dependerá también de si la economía internacional está funcionando bien y está
funcionando, vamos, de una manera óptima. En términos de problemas internos, los problemas domésticos, sabemos muy bien cuáles son los problemas domésticos. Esto es, podemos decir, Oaxaca va a cumplir con sus metas del milenio, y entonces, si no va a cumplir con sus metas del milenio, ¿a quién vamos a culpar? ¿Vamos a culpar al gobierno de Oaxaca o a la coordinadora de trabajadores de la educación que está sujeta en Oaxaca? Entonces, son muchas variables. Esto es, qué bueno que haya esas metas, qué bueno que haya la idea de que hay que cumplirlas, pero también sabes que son ideales, no son metas. Fíjate, esto es, tú no vas a establecer un récord de 10 segundos flat en los 100 metros planos, tienes que ir tan lejos como puedas, por lo menos ese es mi punto de vista. Retomo lo que pone Pepe en la mesa siguiente, que me parece muy pertinente. Desde luego son los estados los que se comprometen con estos pisos mínimos o con estas metas, pero detrás de ellos, en el caso mexicano, lo sabemos, hay una enorme diversidad de situaciones y de circunstancias dentro de los distintos estados. ¿Ustedes lograron meterse o el informe puede alcanzar a darnos algún mapeo sobre, por ejemplo, donde hay mayores incumplimientos, no en el crecimiento, porque ese es general, pero donde hay mayores incumplimientos o puntos de estancamiento en los estados? ¿Y cómo es? ¿Nos puedes describir un poco eso? Mira, fíjate, una de las ventajas del informe que se presentó el pasado 6 de diciembre, el informe de seguimiento al avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, este informe se desprende de los trabajos de un comité técnico en el que han participado distintas dependencias del gobierno federal, encabezadas por la Presidencia de la República, y en la que PNUD tuvo un acompañamiento en carácter técnico. Y este informe tiene una innovación que yo en lo particular no conozco que se haya hecho en ningún otro país del mundo en seguimiento de los ODMs. A lo mejor lo existe, pero no es un tema común, y es que hace un análisis a nivel de los estados, no de los 51 indicadores, porque es difícil tener la información en esa desagregación, pero sí de 31 de los indicadores. Y esto es muy interesante porque entonces te refiere que hay metas que a lo mejor no se cumplieron en el ámbito nacional, pero se cumplen en algunos estados. Okay. Y viceversa, hay metas que están cumplidas sobradamente en el ámbito nacional, pero que hay estados en los que todavía hay rezagos. Para Naciones Unidas y para PNUD y para los actores que tienen que tomar medidas en esto, creo que esta es una información muy relevante, porque con recursos escasos te permite focalizar las acciones. Y vamos a poner, por ejemplo, el caso al que hacía referencia yo, de mortalidad materna. No necesariamente se cumplió la meta en el ámbito nacional, estamos lejos de cumplirla, pero hay una serie de estados que están cerca de cumplirla. Están en la meta era de 22, están en 23, 26 estados, sobre todo del norte del país, que están cerca de cumplirla. Hay, sin embargo, estados cuya tasa de mortalidad está arriba de 50. O sea, mucho más elevado del promedio nacional. Okay. En este sentido, cuando tú como tomador de decisiones o PNUD acompañando a estos estados en iniciativas particulares para atender alguna meta, tienes la posibilidad de decisión de dónde se focalizan y cuáles son las metas especiales a las que se tiene que poner atención en cada ámbito territorial. Pues qué interesante, Pepe. La verdad es que yo creo que es muy productivo poder tener no solamente, digamos, la fotografía general, sino la de los estados. ¿Dónde te imaginas tú que están los principales rezagos? Ahorita lo vamos a contrastar con los datos que trae Cintia. Para mí, a reserva de datos, yo diría que serían los estados, sobre todo del sur-sureste, esto es Chiapas, Oaxaca, Guerrero, tal vez Michoacán, en alguna medida Tabasco, quizás no por otra razón, sino porque son los que tradicionalmente están más atrasados. No sé si Campeche, incluir a Campeche en la lista, Campeche, Quintana Roo, porque tradicionalmente son los más atrasados, muy especialmente Chiapas, Oaxaca, Guerrero, que son estados muy difíciles, tanto por orografía como por sociedad, como por, geopolíticamente son tremendamente complicados, si no es un accidente que Oaxaca y Chiapas tengan el mayor número de municipios. Toda esa franja, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, sean también por un lado los más políticamente calientes, pero también los más económicamente atrasados. Es decir, las condiciones socioeconómicas de los estados son muy complicadas. Yo diría que ahí es donde está más complicado, porque ahí es donde tienen más éxito cierto tipo de formulaciones políticas
y menos éxito cierto tipo también de formulaciones económicas, al revés de lo que pasa, por ejemplo, en el norte del país. Cintia, nos quedamos en los estados y me parece fundamental porque son uno de los piezas que siempre se señalan como las más vulnerables en términos de desarrollo, pero también en términos políticos, de institucionalidad, de rendición de cuentas, de transparencia, en fin, digamos, donde están los mayores rezagos. ¿Cómo participan los estados en la construcción o no de estas metas? Y luego, la otra es cómo las instituciones deben de transformarse para que los rezagos no se conviertan en una situación permanente. Platicábamos justamente de el cumplimiento de las metas en el ámbito nacional y decíamos que puede ser positivo el análisis cuando 80 y tantos % de las metas serán cumplidas, pero que esto se vuelve un poco más heterogéneo cuando uno analiza la realidad de los estados. Y te pongo el ejemplo de dos metas muy concretas. La primera de ellos, la meta número 3, que es reducir la mortalidad de los niños. Es una meta que no se ha cumplido, pero que en los datos de 2011 nos ponían muy cerca del cumplimiento. La meta es 13.1 y estábamos en 16.7 más o menos. Pareciera que dada la forma en la que se ha movido este indicador, se cumplirá de sobra. Cuando tú vas al análisis de los estados, entonces las diferencias son importantes. Y tienes estados, hablábamos de que probablemente se concentraría en el sur los mayores rezagos. Sí, pero no únicamente. Hay un par de estados en el norte del país en los que todavía la tasa está lejos de cumplirse. ¿Cuáles? Serían Chihuahua y sería Baja California Norte, sobre todo Chihuahua, que tiene una tasa superior a 18.4, y no tengo el dato exacto, pero Baja California Norte está entre 16.3 y 18.4, lo cual nos pone por encima del promedio nacional. Son dos estados en donde no esperarías ver estos números, sobre todo Baja California, que está en Chihuahua, por las condiciones geográficas lo esperarías más, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que la distribución no es necesariamente como esperarías y que la política pública importa. Y esas culturas locales necesitan mucho tiempo de trabajo para convencerlas. Tú no puedes llegar a, valga la expresión, a Monterrey y decirle a Lorenzo Zambrano: oye, necesitamos que ayudes con políticas sociales en Guerrero. Y Lorenzo Zambrano te va a decir: bueno, sí, pero ¿y yo qué tengo que hacer en Guerrero? ¿No? Pero o a sí lo mejor se ayuda, no lo sé. Claro, pero sí en su estado. Pero sí en su estado. Lecciones aprendidas, Cintia. Déjame antes que nada hacer una precisión. Claro. La cifra que mencionaba para estos dos estados del norte es concretamente de mortalidad de niños menores de 5 años. El escenario es distinto para cada una de las metas. Y entonces estos estados están teniendo un desempeño muy adecuado, por ejemplo, en mortalidad materna. Okay. Entonces, era simplemente un ejemplo para contextualizar. O sea, hay especificidades dentro de cada una de las metas. Así es. Pero hay un tema que empieza a ser cada vez más recurrente. Los primeros que empezaron a sacarlo, además, fueron las instituciones financieras, Banco Mundial, sobre transparencia, rendición de cuentas, la necesidad de que haya una adecuada institucionalidad y gobernabilidad. ¿Qué lecciones deja a la propia Naciones Unidas este proceso, Cintia, dado que algunos de estos factores no habían sido, hasta donde entiendo, incorporados dentro de la construcción de las metas del milenio? Yo creo que las lecciones aprendidas son, por el lado positivo, el tema del poder movilizador de un compromiso global. O sea, tener metas concretas, asequibles para los gobiernos, da la posibilidad de que los gobiernos se motiven, se movilicen recursos de distintos ámbitos, no solo de gobierno, para cumplir estas metas. Creo que por el lado de los faltantes, una de las cosas que bien señalas que hemos aprendido es que hubo temas muy importantes que se quedaron en el tintero. Y en parte, estos se quedaron en el tintero. El proceso para definición de los compromisos en el año 2000 fue un proceso decidido por una serie de expertos muy connotados, que sabían del tema, que se sentaron y definieron cuáles eran las metas. O sea, pero un poco estamos hablando de un proceso elitista. Así es. Y 2015 es un proceso distinto. 2015, la construcción de la Agenda Post-2015 empezó ya. Ha habido en México, por ejemplo, un par de consultas, en Yucatán, en Guadalajara. Se ha abierto al público en general a través de sitios como My World, en que la gente opina, y esto ha permitido que se señalen temas que son relevantes. Es que yo tengo ahí dos dudas muy complicadas, ¿no? Porque esto es, en México, dadas sus características, no estoy seguro si habría que tener un acuerdo con los estados, sino con los partidos políticos, porque francamente son el principal obstáculo al desarrollo que hay en México, desde mi punto de vista. Y segunda parte,
¿cómo se llama? Están hablando de que no quieren hacer un proceso elitista, que quieren hacer un proceso abierto, participativo, pero de todas maneras siguen reduciéndolo al 35% de la población que potencialmente tiene acceso a Internet. Entonces es más complicado, no es así como el sueño guajiro ese de la consulta popular que adelanta un partido sabiendo que eso va a ganar únicamente con alegatos emocionales. Entonces, por favor. Ciertamente no se está abriendo al público general, pero sí hay una diferencia sustantiva en cómo se definieron en 2000 y cómo se definen ahora. O sea, no estaban participando en la definición de los temas ni siquiera los estados. Estaban participando unos expertos. Ahora están participando los estados y se está abriendo a algunos sectores de la población que opinan. Y en este sentido, hay dos temas que en las consultas en México han resultado como muy relevantes y que claramente se dejaron fuera anteriormente. Uno de ellos es migración y otro de ellos es pueblos indígenas. Porque no mencioné los datos, pero vale la pena señalar que además de la diversidad o heterogeneidad en el cumplimiento, digamos, territorial de las metas, también hay la diferencia entre grupos vulnerables, ¿no? No es lo mismo la pobreza, la incidencia de la pobreza en la población en general que en grupos particulares como pueblos indígenas o mujeres jefas de familia o grupos particulares. Entonces, creo que el que se haya incluido ya, por ejemplo, temas como pueblos indígenas en la discusión al interior del país y que esto pueda ser llevado a las negociaciones de la agenda más allá, creo que es un tema importante. Y otro que mencionabas tú es el tema de la gobernabilidad, que es un tema importante en sí mismo, pero también porque de él depende el cumplimiento de los otros temas. Es decir, si no tienes transparencia, si no tienes rendición de cuentas, si la eficacia en el uso de los recursos no es tal, entonces hay obstáculos importantes para el cumplimiento de todas las demás metas. Hay barrancas, digamos, para regresar a tu ejemplo. Exactamente. Entonces creo que el que ya se estén poniendo estos temas en la agenda es como el tema del financiamiento. Ese tema tendría que empujarse en las discusiones que vienen, pero creo que ya se ha abierto algunos temas que habían quedado en el tintero y que estos años se ha demostrado que son muy relevantes. Pero ¿no te parecería, Pepe, que al menos hay un reconocimiento que no puede ser solamente un asunto técnico, de que se requiere participación y sobre todo de que no solamente es un asunto, digamos, económico, sino que requieres de instituciones que, como decía Cintia, puedan conducir los procesos? Ok, sí, excepto que ¿dónde están esas instituciones? Es decir, lo que dice me parece maravilloso, me parece espectacular, me parece formidable, pero pues algunos tenemos el pie en el piso, ¿no? Bueno, un problema que tenemos en este país es efectivamente de debilidad institucional. Bueno, y creo que la agenda lo que está diciendo no es que ya tengan que existir esas instituciones, sino que vamos a tener, bueno, todavía no hay una agenda como tal, pero lo que se está discutiendo alrededor de la construcción de la agenda post-2015 es la necesidad de fijar temas también en estos metas de construcción, consolidación institucional, para poder avanzar en ese tema que es relevante y que eso empuje otros temas. Eso, en pocas palabras, la construcción de un país. Antes de poder empezar a dónde vamos. Bueno, se nos ha ido el tiempo en esta rica discusión. Yo la verdad es que quiero agradecerle mucho a Cintia Valdés por haber estado con nosotros. Me parece que toda su exposición ha sido muy productiva y muy enriquecedora. Es un tema sobre el que tenemos que seguir hablando, Cintia, y en la medida en que más se hable, creo que mayor involucramiento va a haber de la población, de la audiencia, de los ciudadanos. De verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas y por supuesto muchas gracias a Pepe Carreño por sus críticas, sus observaciones, pero sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.